La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 40 Neo, disponible en el color del año, Peach Fuzz. Hello, Moto. Casi un 70% de la población de nuestro país cree que es más fácil para los hombres que para las mujeres participar en política. Y el 44% entiende que las mujeres son discriminadas en el sistema político. Este y otros datos se desprenden de una encuesta que Equipos Consultores preparó y llevó a cabo para ONU Mujeres y fue difundida en las últimas horas. El 52% de la población del país son mujeres, pero solo ocupan el 19% de la Cámara de Diputados y el 27% de la Cámara de Senadores. Con ello, Uruguay ocupa el puesto 96 en el ranking de la Unión Interparlamentaria, según datos a febrero de este año. Esto quiere decir que quedó rezagado respecto al avance de la representación política de las mujeres en el mundo y en la región. Países como México, Argentina, Chile, Costa Rica tienen porcentajes mucho más altos que el 25,3% que ostenta Uruguay en participación de mujeres en el Parlamento. ¿Qué nos dicen estos datos que reveló Equipos Consultores? ¿Dónde está el principal obstáculo para una mayor participación femenina en el Parlamento? ¿Qué pasa con ministerios, organismos y servicios descentralizados? Este 8 de marzo, en este Día Internacional de la Mujer, lo conversamos en nuestra entrevista central con Constanza Narancio, especialista de comunicación de ONU Mujeres Uruguay, y con María Julia Acosta, directora de Desarrollo Social de Equipos Consultores. Constanza, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias Francisco por invitarnos. Hola María Julia, buen día también. Hola, ¿qué tal? Ahí la incorporamos entonces a María Julia Acosta. ¿Cómo estás, María Julia? Buen día. Todo bien, buen día. Buen día. Gracias a ambas por acompañarnos en esta mañana. Una pregunta al arranque que nada tiene que ver con el tema que vamos a tocar, o sea, con el informe en sí mismo, sino les quiero preguntar qué significa para ustedes una fecha como la de hoy. Bien. Bueno, empiezo para nosotros es como muy importante considerar el 8 de marzo, es uno de nuestros días de la agenda de ONU Mujeres, por supuesto, porque es el día para visibilizar las desigualdades a las que se exponen las mujeres y niñas en el mundo, y sin duda es también un día para acompañar al movimiento social, que es quien ha siempre levantado la bandera y ha avanzado en la demanda de derechos y de avances normativos que favorezcan, no que favorezcan, porque si no ya empezamos el lío, para favorecer este avance por los derechos de las mujeres. Sin duda que es siempre también como un compromiso de visibilizar algún asunto que tenga que ver con la fecha que querramos poner en foco. Entonces cada año se hacen estudios, se piensa, se trabaja sobre cuál va a ser el tema que vamos a poner en el lema del año, en el tema de este 8 de marzo, como en este caso que estamos trabajando por un llamado a financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad. O sea, como entidad de Naciones Unidas tenemos metas a 2030. Uno de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es la igualdad de género, que a su vez es transversal a todos los ODS que conforman la agenda, y sabemos que estamos muy lejos. Van a salir también informes, documentos que van a hablar de estas brechas que siguen existiendo, que se basan en los nudos estructurales de la desigualdad, que siempre contamos, que es la concentración del poder, y sobre eso también vamos a hablar hoy justamente. Es la desigualdad económica, es los patrones culturales discriminatorios y violentos hacia las mujeres, y es también tipo el rol, los sesgos de género, ¿no?, que ponen a las mujeres en ciertos lugares y les cercenan desarrollo y otras cosas. Entonces, bueno, con esa idea, hoy el llamado es a financiar los derechos de la igualdad, y esto tiene que ver con la política pública, tiene que ver con que haya presupuestos con perspectiva de género, tiene que ver con fortalecer mecanismos para el adelanto de las mujeres, como son los ministerios, las secretarías, que además de existir tengan incidencia. También financiar el trabajo de las organizaciones sociales, porque es muy importante el que son la voz en el territorio, son las que están más cerca de las demandas y quienes pueden traducir ese trabajo. Y bueno, también es un poco esto lo que estamos poniendo sobre la mesa hoy, este 8 de marzo. Gracias. María Julia, desde tu perspectiva, desde la empresa, pero también la personal, ¿cómo ves esta fecha? Bien, bueno, en realidad viste que hay muchas actividades que se hacen, y está buena la pregunta porque como que cuesta tomar posición, incluso
los mensajes que se emiten por distintos actores o personas allegadas, ¿no? En realidad para mí es un día justamente, capaz que por deformación profesional, pero de visibilización y sobre todo reconocimiento social de la desigualdad de género, y me parece que está bueno que se tematice, que se hable, que aparezcan estos estudios y se ponga en la opinión pública, pero además no solo en la opinión pública, sino también en el ámbito doméstico, en el ámbito de la familia, los amigos. Es un tema, el tema empieza a estar, porque la única manera de cambiar la realidad es cuando empezamos a tematizarlo, empezamos a entender y a conocer evidencia científica respecto a esto, y sobre todo las consecuencias que tiene para el ejercicio pleno de un ser humano, ¿no? Como somos las mujeres. Uh-huh. Les voy a meter capaz que en camisa de 11 varas, pero hoy cuando planteé el tema de mañana en el arranque del programa sobre las 9, terminé debatiendo involuntariamente con un oyente con respecto al tema de la brecha salarial, por ejemplo. Un oyente que además tiene una cabeza muy amplia y siempre participa muy activamente del programa. Y yo intenté explicar que eso sigue ocurriendo, que eventualmente las brechas se han acortado, pero que sigue pasando, y el oyente no me lo quería dar el brazo a torcer, digamos, de alguna manera. Busqué un documento que recién está publicado en Ámbito, por ejemplo, hay varios, pero encontré ese, donde dice que el Uruguay achica la brecha de género, pero hay sectores con mayores pendientes. El país mejoró su calificación respecto al año pasado y subió el puesto 67, aunque las mujeres ganan un 25% menos que los hombres y lideran solo el 12% de las empresas exportadoras, por poner un dato. La pregunta que apunto es, arranco contigo, Constanza, y después con María Julia, es ¿por qué no sigue costando a todos, en particular a los hombres, pero a todos en general, advertir estas realidades aun cuando los datos son tan concluyentes? Yo creo que a veces pasa muchísimo el tema de dónde se para uno y su contexto y su entorno, ¿no? Entonces, eso, a veces las opiniones personales se sustentan en eso y no en la evidencia. O sea, en realidad hay sectores feminizados y ahí es clara las brechas que se dan. Entonces, en realidad quizás a nivel, por ejemplo, en el sector público hay casi paridad en eso, no hay diferencias. Bueno, pues justamente ahí hay concursos, hay escalas, hay no sé qué, entonces ahí no se dan las brechas. O sea, ahí, por ejemplo, es un entorno donde claramente uno podría decir, no, acá no hay desigualdad. Pero cuando vamos a los sectores como que están feminizados, como puede ser el sector del cuidado, el trabajo doméstico, versus construcción, versus, yo qué sé, otros sectores como otros sectores productivos, y el tema de las empresas, el sector privado, que yo ahí la verdad que soy menos ducha en ese tema, no es tanto mi área, pero sí lo sé por los datos, básicamente, porque los trabajamos en la oficina. Pero realmente es eso, o sea, la verdad es que el empleo en el sector del cuidado, por lo menos por poner este tema que para nosotros es como bastante importante en la agenda, es de los peores pagos, y donde hay mucha informalidad, aún siendo Uruguay uno de los países modelos en la región por la inserción, o sea, en eso, ¿no? En seguridad social de las trabajadoras domésticas. Pero realmente eso es lo que construye las brechas. También en el sector de la salud, el 76% de las personas que trabajan en salud son mujeres, pero están como muy bajos sus ingresos respecto a otras personas que trabajan en la salud, pero que están en lugares de decisión o en otros puestos. Básicamente esa es como mi mirada sobre eso. Creo que lo que tenemos que ir siempre a la evidencia, que es lo que sustenta justamente esto, porque es como muy fácil a veces confundirse por el entorno de uno, ¿no? María Julia. Bueno, muchas cosas en realidad explica esto. Primero la naturalización, o sea, está totalmente naturalizado, entonces por eso la importancia, lo que decía al inicio del día, y que realmente dediquemos un tiempo a tematizar esto, porque si no, claro, nuestra vida cotidiana transcurre, bueno, en diversas actividades que estamos acostumbrados a realizar y reproducimos de forma crítica, porque bueno, así funcionamos socialmente. Lo otro es lo que decía Constanza, o sea, también en esto de reconocer la desigualdad, reconocer la heterogeneidad incluso que hay a la interna de las mujeres. O sea, porque obviamente que estos porcentajes también hay que mirarlos como promedios o también interpretarlos bien, porque no es la misma situación, aunque siempre en situación de desigualdad, que tienen las mujeres de niveles educativos más altos en el mundo del trabajo, que además son las que, por ejemplo, se emplean en mayor medida en el sector público, que las mujeres en niveles educativos más bajos y jóvenes también. Entonces ahí aparecen otros
otros aspectos que problematizan la situación de las mujeres en términos más generales, que también tenemos que mirarlos. O sea, no es la mujer sola flotando en la sociedad, es un conjunto de situaciones sociales y circunstancias que nos vuelven más o menos vulnerables. Está muy bien. Quiero pasar al informe. Sí, una cosa antes, Ver, Francisco, me parece importante, perdón, sobre esto también. Y también hay que considerar esto que presentábamos el año pasado, que es el uso del tiempo. O sea, las mujeres dedican menos tiempo al trabajo remunerado porque se hacen cargo 3 veces a los hombres del trabajo no remunerado. Y acá también es importante un poco lo de la percepción que decías vos. Cuando se hizo una encuesta a ONU Mujeres con UNICEF en pandemia sobre el uso del tiempo y bueno, cómo se resolvían las familias, ¿no?, en la interna de los hogares, en el deber ser, el 70% decía las tareas deberían ser compartidas, pero el 70% se ocupaban las mujeres. Entonces, claro, creo que la sociedad uruguaya se ha ido nutriendo, ¿no?, de lo que debería ser y siempre tenemos esa cosa de que Uruguay es como muy correcto en los índices, en los marcos normativos y qué sé yo, y en el mandato, pero finalmente en la práctica, en la igualdad sustantiva, no se da. Esa es la realidad. María Julia asiente con la cabeza permanentemente. Sí, que quiero decir esto, es re importante lo que dijo Constanza recién. De hecho, cuando miramos el mundo del trabajo remunerado, separado del mundo doméstico, del trabajo no remunerado, es un problemón, porque en realidad, justamente, mirás parcialmente la realidad. También es una sesgada la visión que tenemos sobre eso, claro. No es que sabemos, es impensado un mundo de trabajo remunerado sin un mundo de trabajo no remunerado, de quienes cuiden, gestionen los arreglos familiares, sin no sé, quién prepare la comida, cuida al que se enferma, está sostenido. Entonces, eso tiene que ver con la visibilización. Y obviamente, un tema de tiempo, ¿no? El día tiene 24 horas, ¿no? En un mundo cada vez más acelerado, aunque hagamos más actividades. Realmente hay, muchísimos estudios que ya hablan de la carga mental diferente que tenemos hombres y mujeres, todo lo que tiene que ver con la gestión es una carga para nosotras. Entonces, es algo que hay que considerar. El trabajo, la carga total de trabajo de las mujeres trabajan más que los hombres. Ahora, en el trabajo remunerado, los hombres tienen más tiempo para eso, justamente por esto. Estos datos están más en informes como de Soledad Salvador, que también trabaja en el equipo de ONU Mujeres, y eso que está justamente detallado esto, que en lo que pueden entrar, después te comparto incluso los links para estudiar. Estamos compartiendo entonces, le comento al oyente, la charla con Constanza Narancio de ONU Mujeres y con María Julia Acosta, directora de Desarrollo Social de Equipos Consultores. Antes de pasar al reporte, me voy extendiendo en las reflexiones, pero me parece interesante agregar puntos más allá del propio informe en particular. Hace tiempo ONU Mujeres había hecho otro informe, de estos que prepara con cierta frecuencia, que también resultan como un golpe, ¿no? Enfrentarnos a una realidad de la que a veces, no sé si es que no la vemos o elegimos no verla, ahí me queda esa duda. Por ejemplo, cuando se hizo el informe con respecto a la presidencia de las empresas públicas, organismos descentralizados de nuestro país. Y la foto que ilustraba el informe era la pared de los presidentes de ANCAP. Yo lo comentaba ayer en el programa. Sí. Toda la historia de ANCAP, que nació en 1931, hasta hace 3 o 4 años que es el informe, todos los presidentes eran hombres. Hubo una sola mujer que era Marta Jara. Eso habla mucho también de cómo conducimos, por ejemplo, las empresas públicas, que son como las joyas de la abuela, también de la familia, del país, ¿no? Pero resulta que también de allí la política aparta a la mujer de su conducción, María Julia. Sí, claro, es que hay un tema que está bueno verlo en términos históricos, ¿no? ¿Y dónde están ubicados? Porque uno piensa en ANCAP, piensa en otras empresas, tiene que ver con la valorización de esa actividad, la valorización económica de esa actividad. Entonces, de vuelta, ¿no? El espacio público, donde tienen mayor presencia los varones, además se ubican por estos mismos sesgos de género y por cómo se tomaban las decisiones antes, pero que después termina se instala en una lógica, en una forma de razonar, que las formas de selección, algunos estudios que también de un programa de calidad con equidad que tenía que ver con el sello de calidad con equidad en empresas públicas, mostraba, por ejemplo, cómo cuando los llamados de ascenso se hacían en un lenguaje, que es otro tema, un debate, si el lenguaje de género o no,
con un lenguaje masculino, las mujeres se autoexcluían de las postulaciones. Entonces, sí será importante también tematizar el tema del lenguaje, que ya es para otro programa acá. Es un debate enorme. Es importante, porque cómo nominamos y llamamos a las cosas es cómo construimos la realidad. Uh-huh. Entonces, hay que entenderlo también. Para no minimizar. Sabes que esa muestra, esa foto, pertenece a una muestra que hicimos que se llamaba Muros a Intervenir, que presentamos en marzo de 2021, que fue justamente a sacar, eran fotografías de las principales instituciones o edificios sede de instituciones públicas del país y también otros, como también estaba la Cámara de Industrias, qué sé yo, mostrando esto, ¿no? Cómo ostentaban en esos muros su historia a través de los presidentes o directores, y bueno, y hicimos ese recorrido en el Banco Central, en el Banco República, también fuimos a asociación, a UTE, ANCAP, o sea, bueno, fuimos invitando justamente para mostrar esta foto, ¿no? Y se hizo también un trabajo periodístico, estuvo súper interesante, digo, también incluso hospitales, centros de neurología, bueno, un poco para visibilizar esto. La idea era Muros a Intervenir y se hizo una fotogalería a cielo abierto con la Intendencia y justamente para sacarlos de ese ámbito y mostrar esto, ¿no? Y nada, tiene que ver con eso, con la concentración del poder, que es lo que vamos a hablar un poco ahora, ¿no? Es un patrón cultural que tiene que ver con el patriarcado, tiene que ver con que las mujeres estaban relegadas al espacio privado y son los hombres los que ocupaban el espacio público, el espacio productivo, por decirlo de alguna forma, porque lo otro se consideraba casi producto del amor y básicamente es eso. Entonces, bueno, el avance que tiene que ver con que hoy en día haya más mujeres en esos lugares de decisión y qué sé yo, sin duda genera también reacciones, porque es perder poder, o sea, es perder lugares de decisión, no, que la idea no sería perderlos, lo que queremos es compartirlos y que las mujeres estén en esas mesas de decisión, estén en el diseño de política pública y estén en el diseño de marcos normativos para el avance de los derechos de las mujeres, pero de toda la sociedad también, o sea, para el bienestar, para que se considere la mirada de las mujeres, para que se considere esa perspectiva de género y también, desde que las mujeres ingresaron al Parlamento, hubo avances en normativas que consideraban a las personas con discapacidad, las infancias, o sea, hay un montón de avances que tienen que ver con eso. Digo, que no es de maldad, pero si las ciudades están miradas solo desde la perspectiva de los hombres sanos y qué sé yo, bueno, por eso tenemos esas ciudades históricas, referentes, llenas de escaleras, escalinatas, cosas no sé qué, y bueno, hay personas que no les toca circular por ahí. Casi que en ese ejemplo para mí es como súper evidente, como también los centros de las ciudades concentraban el sector productivo y no había ni colegios ni escuelas, o sea, porque esas se ocupaban las mujeres en los barrios y las llevaban y traían. Entonces, hay un montón de cosas que están evidentes hasta en la construcción de las ciudades sobre esos lugares que ocupaban, sobre esos sesgos que van construyendo ese lugar donde la mujer tiene menos autonomía que el hombre, tiene menos poder de decisión, tiene menos lugar en la vida pública, si querés. Mujeres y participación política, ese fue el informe justamente que Equipos Consultores, a requerimiento de ONU Mujeres, preparó sobre la representación política de las mujeres y una ley de paridad en Uruguay. Y tenemos algunos resultados sobre ello. Lo primero, Constanza, preguntarte es, ¿por qué era necesario tener esta radiografía del escenario actual y qué piensan los uruguayos sobre ese escenario? Bueno, eso en realidad, bueno, desde ONU Mujeres queremos, impulsamos una democracia paritaria, justamente, y ahora en ese concepto de democracia paritaria, bueno, justamente que sea inclusiva, que sea igualitaria, que es ampliar el ejercicio ciudadano. Las mujeres son el 52% de la población y en realidad queremos aumentar ese porcentaje de representación en lugares de representación política. Por eso venimos trabajando y hace años hacemos estudios sobre las actitudes y las percepciones de la opinión pública hacia una mayor representación de mujeres en política y hacia una ley de paridad. En Uruguay tenemos una ley de cuotas que se implementa desde 2014 y eso generó un incremento de la representación política de las mujeres, pero hecha la ley, hecha la trampa, había una
es como que se arman las listas varón, varón, mujer, casi, en realidad. Entonces, eso se nota. En las elecciones subnacionales de 2019, el Frente Amplio puso listas paritarias, y eso se refleja en la representación de las juntas departamentales de Montevideo y Canelones, donde aumentó sensiblemente la participación de mujeres, la representación de mujeres. Entonces, la idea es justamente seguir mostrando esto, y hoy en día casi la mitad de la población está a favor de una ley de paridad, y 2 de cada 3 cree que está bien que en Uruguay haya medidas afirmativas para aumentar la representación política de las mujeres. Pero lo dejo a Julia hablar de esto, que es la que sabe. Justamente, María Julia, algunos resultados principales de este trabajo, ¿cuáles destacarías? Mira, el primero es el reconocimiento social de que las mujeres están en una situación de desventaja prácticamente en todos los ámbitos sociales que evaluamos, o sea, están peor que los hombres en términos comparados, y ese consenso que supera el 50%, tanto en lo que tiene que ver con el espacio laboral, conseguir un buen trabajo, con circular por la calle de forma libre, que también sabemos que las mujeres hacemos uso del espacio público de una manera diferencial a los hombres, porque, entre otras cosas, lo vivimos distinto, ¿no? Entonces eso también es interesante. Y en el espacio político, sin duda, que de hecho fue el espacio donde la ciudadanía entrevistada, digamos, identificó como el de mayor desventaja, digamos, ¿no? Donde las mujeres estaban en peor situación. Es interesante porque el único ámbito en el cual hay cierta relativización de esta situación de desventaja es en el educativo, en relación a recibir una educación de calidad, una buena educación, ¿no? Pero me parece que ya tener el dato de que la población de alguna manera consensúa y ya visibiliza esto, está bueno, porque era un poco como iniciamos la nota, ¿no? O sea, empieza a haber un reconocimiento social de esto. Hay 2 datos, por lo menos, que yo extraje del reporte. Tú me comentarás, María Julia, si entendés que son los más representativos. Este fue el primero, dije, por las dudas. ¿No? O sea, pues está el central, ¿no? Pero que está bueno contextualizar, porque es un estudio que buscaba justamente esto, ver la percepción sobre la participación política. Entonces, sabemos que la dimensión política es una de múltiples, de todas las que estuvimos conversando acá, y que la población puede tener distintas evaluaciones. Claro. Agregué alguna más, si te parece, y después yo te comento lo que extraje yo de lo que leí. Bueno, ni que hablar en términos de la participación, de que se cree que debería haber más participación de las mujeres, o sea, que debería haber más cantidad de mujeres en el Parlamento y en actividades políticas, digamos. Y también, bueno, lo que era también la frutilla de la torta respecto a la ley de paridad, ¿no? Casi el 50%, un 47%, lo ve como un mecanismo, digamos, bueno para promover la participación política de las mujeres. Te decía que del reporte traje 2 datos. Sí. Primero, que dice participar en política, y allí señala que es, como decían en la introducción, es el 70%, más o menos, que entiende la población uruguaya que es más fácil para los hombres que para las mujeres. Y después hay otro dato, que es que el 69% entiende que debería haber más mujeres legisladoras. Entonces la pregunta es bastante obvia. ¿Dónde está el obstáculo para que esto ocurra? Bueno, el obstáculo para la población, porque eso también lo preguntamos, está en el propio sistema político. Entonces, y eso en primer lugar, casi el 50% identifica, ahí el problema es estructural, digamos, en el funcionamiento del sistema, ¿no? Pero en segundo lugar aparece el tema de los cuidados, ¿no? El tema de las responsabilidades familiares, aparece toda esta otra carga, que también la conversamos al inicio, pero que termina siendo determinante para, o sea, y combinado, el resultado final es después pueden haber otras razones que aparecen en forma minoritaria, por ejemplo, que a las mujeres no les interesa la política. Esa creencia está poco enraizada, digamos, al menos en términos declarados en la población entrevistada. ¿Constanza?
Bueno, sí, a mí creo que es importante considerar ese dato de lo que piensa la gente, pero sin duda que hay una discriminación dentro de los partidos políticos. En las bases de los partidos políticos tenés un montón de mujeres militando, trabajando, gestionando, y a la vez de que hay como una discriminación vertical. Cuando empiezan a haber cargos remunerados, y hay que pensar en que eso existe, ¿no? Y ceder ese espacio, o sea, representa perder bancas, o sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, armar listas paritarias hombre-mujer implica perder bancas. Entonces, sin duda que está en debate eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo qué sé, creo que en ese punto es importante. Después hay que considerar también eso, como decía María Julia, sin duda, el tema de los cuidados. Esto existió siempre y eso un poco, bueno, así hacía el reclamo en su momento la senadora Carmen Sanguinetti, diciendo cómo puede ser que las asambleas se vaya al debate hasta la hora que sea, y eso era porque, claro, antes, en esta historia del país, no importa, las mujeres estaban en casa cuidando a los hijos y los políticos se podían quedar hasta las 3 de la mañana debatiendo. Nadie consideraba los cuidados como un tema o un obstáculo. De la misma forma, un poco fue lo que dejó traslucir el presidente el otro día en la nota que dio, que dijo, bueno, hay muchas cosas que se arreglan en asados y eso son cosas de hombres. Bueno, la verdad que el devenir político es algo, el pensar marcos normativos, pensar cómo hacer un estado de bienestar o mejorar la política pública, es un tema de todos y todas, y creo que es re importante justamente que las mujeres estén en esos espacios, que aumente la representación política de las mujeres para que sea una corresponsabilidad, para que sea corresponsable el hogar, el cuidado de las familias, el trabajo no remunerado, y sea corresponsable también mujeres y hombres en el diseño de la política pública y en el devenir de la sociedad, ¿no? Y en el avance de marcos normativos. María Julia, en tu experiencia analizando datos y relevando opiniones, ¿es posible reconstruir esta situación, mejorar esta situación sin aplicar medidas de discriminación positiva o medidas afirmativas como puede ser la ley de cuotas o lo que se propone ahora como la ley de paridad? ¿Es posible lograrlo sin esos instrumentos? Bueno, qué pregunta difícil. En realidad pasan muchas cosas. Primero hay un tema de que la cuestión más informal, esto que comentaba Constanza, esa cómo se construye lo político cotidianamente a través de esto de los asados, donde sabemos que las mujeres tenemos menos llegada por todas estas razones que también ya conversamos, pero además porque pasa en el mundo de trabajo, que es un mundo que estudio mucho, pasa lo mismo. O sea, por ejemplo, las mujeres participan menos de espacios, no sé, hacen menos actividad deportiva que los varones. Sabemos que los juegos estos de partidos de fútbol donde se construyen relaciones, que son relaciones no muy profundas, pero sin embargo después terminan siendo determinantes para acceder a determinados puestos, es un poco esto este ejemplo del asado que comentaba el presidente, ¿no? ¿Cómo le intervenís, digamos, si no regulás de alguna forma y garantizás o formalizás algunos aspectos, ¿no? O sea, son necesarias las acciones afirmativas. Sí. Es como lo del lenguaje. O sea, yo entiendo lo que puede pesar en que estar diciendo todos, todas, todos. Bueno, pero busquemos una forma y reconozcamos que el lenguaje construye realidad. Cuando hago una mesa sobre el debate del lenguaje, María Julia, te voy a invitar sin duda. Es otra nota. Porque no tengo mucho más para decirte que esto, pero realmente. No, pero lo que pasa es que lo pones con una insistencia que está bueno marcarlo, porque a veces yo soy hasta medio negacionista de eso. Entonces, me gusta tener a alguien que me... No, pero realmente para sostener el debate. Lo tenés que incorporar. Pero te entiendo que la molestia de la gente, de lo complicado de la práctica, pero salgamos de eso y entendamos la relevancia de hacerlo. Y es un ejercicio de reflexión. No cambia la realidad, sino. Sobre eso yo creo que, dos cosas que no quería que se me quedaran fuera. Eso tal cual, aboga lo que dice María Julia, que es que a veces es como los deportistas, no sé qué, y uno daba por sentado que ahí estaba los y las deportistas incluidas. Y mentira, porque la imagen que hace uno en la cabeza son hombres deportistas, y así se construye, digamos. Por otro lado, lo que sí hay evidencia, es que sin medidas afirmativas,
sin medidas no avanza la representación política de las mujeres, y por eso desde el sistema de Naciones Unidas se impulsa justamente que se implemente. En Argentina fue en 1991 pionero con la ley de cuotas, y esa representación ha ido creciendo. Después hay como justamente esto, ¿no? Otros países de la región fueron sumándose, y ya hoy en día o sea, casi 10 países tienen ley de paridad, y eso se refleja en la representación, y es verdad que crece la representación política de las mujeres, y de hecho es un en el mundo, en el global, digo, la verdad es que la región ha avanzado un montón en esto. Entonces, la verdad es que nosotros en Uruguay estamos en el puesto 96 en el mundo. Entonces, si bien somos la vanguardia en cuanto a derechos políticos para las mujeres, creo que tenemos ahí un rezago que tenemos que trabajar. Ahí, ahora quiero meternos en ese debate acerca de la posición que ubica Uruguay en ese ranking, digamos, pero quiero dar un paso hacia atrás, porque ayer entrevistamos a la senadora Gloria Rodríguez sobre el proyecto de paridad que ella propone, y en un momento yo le pregunté si la posibilidad de esa ley, de esa discriminación afirmativa o positiva, de alguna manera no limitaba la posibilidad de que el elector terminase eligiendo algo que alguien le impone. Y la senadora me respondió con mucha claridad que las listas que hoy ya elegimos están determinadas también por alguien que de alguna manera, en algún momento, limitó mi capacidad como elector. Absolutamente. Entonces, me parece interesante partir de ese debate. Y quiero escuchar la opinión de ustedes, María Julia, por ejemplo. Sí, claro, es que, perdón que redunde sobre lo mismo, pero es como, ¿cómo no visibilizamos los mecanismos que actualmente existen hoy? ¿Cómo no entendemos cómo se dan y tienen las mismas características, tanto para los hombres como para las mujeres? Lo que pasa es que ya venimos como con esa inercia que se llama naturalización y no lo cuestionamos. Entonces, ¿por qué ahora se cuestiona eso por qué cuestionamos en este proyecto? No quiero meterme en eso específicamente, pero ¿por qué se cuestiona como esa consecuencia cuando en realidad la consecuencia ya está instalada? También, pero en torno a los varones que no son, o sea, sobre los que se suelen problematizar las cosas. Claro. En realidad, creo que lo que pasa es tal cual. O sea, las mujeres no salen porque no están en los lugares elegibles. Y eso tiene que ver con los partidos políticos y los lugares donde se colocan a las mujeres. La prueba está que cuando hubo intendentas en departamentos diversos, ¿no? Hubo intendentas en Montevideo, pero también hay intendenta en San José, hubo intendenta en La Valleja. O sea, la gente no es que no vota mujeres, ese no es el problema. O sea, y es tal cual lo que dice María Julia y lo que surgía. O sea, las listas, o sea, uno elige un sector y capaz que, o sea, tiene que ver con eso. Y por otra cosa, otro obstáculo que no mencionamos y que no quiero dejar que quede, es la violencia política, basada en género hacia mujeres en política. Y esto, por más que Uruguay uno pueda decir, no te prenden fuego el auto o no te agreden, no sé, de alguna forma, sí se da, y nosotros sacamos un estudio justamente sobre la violencia en redes sociales hacia mujeres políticas, y en el 70% de los casos les cuestionan sus capacidades, o las mandan a la cocina, o hacen un montón de cosas. Entonces, esto también denota justamente esta violencia estructural en la sociedad, y que a los hombres los atacan más, o sea, el 28% de los mensajes que recibían, tanto hombres como mujeres, eran violentos. Pero los de las mujeres tenían como esta connotación. A los hombres se les criticaba su gobierno o una cosa ideológica. Y ahí es como muy importante entender que existe la violencia hacia las mujeres, existe una demanda que ni siquiera se las plantean a los hombres, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, es por mérito que lleguen las que puedan llegar o no sé qué. No pasa eso. Hay otro montón de obstáculos, como esas memes que es como una mujer que corre además de los cuidados, además de los lugares, de las disputas, todo eso, bueno, para llegar a ese lugar. Pero además de eso, vive situaciones de violencia, que son esta violencia de dejarte afuera de la mesa de decisión, no avisarte de la reunión, todo ese montón de cosas que sí suceden en la política en Uruguay. Entonces, creo que es importante que también tomemos esa conciencia y también se trabaje un poco en eso, porque por más que haya como esa cosa cercana del Uruguay en donde la gente le cuesta decirlo, en la interna de sus propios partidos las mujeres también reciben violencia política, que es obstruir su ascenso, o sea, su lugar, o sea, que no lleguen a esos lugares. Entonces, quería dejar esto también como asentado porque me parece que es importante. Y ahora sí creo que lo voy a pudrir del todo, pero ¿qué pasa cuando son las propias mujeres dentro de los propios partidos que resuelven, no sé si la palabra es limitar, pero por lo menos
ponerle obstáculos a instrumentos como este? Sin duda que contamos con esas mujeres, porque en realidad también, de alguna forma eso también está estudiado, de cómo las mujeres que sí acceden a ciertos lugares, como que hay muchas que son como de, bueno, sí, claro, es mérito, porque es casi como un ejercicio de no sé, como de discriminación hacia otras o de favorecerse a sí mismas. O sea, en realidad hay muchas mujeres que son parte de este juego, sin duda. Así como hay un montón, o sea, porque en realidad también, de alguna forma, reconocer que hay un montón de obstáculos, también es como que les podría sacar un poco de mérito a su llegada, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que sin duda hay muchos estudios por hacer, y otro también sería cruzar qué mujeres llegan y cómo llegan, porque también hay una cosa como de la meritocracia que hablamos en Uruguay, y yo no creo que en ningún caso funcione así. Entonces quizás habría que pensar de dónde vienen esas mujeres políticas, qué redes tenían y cómo fue que accedieron a esos lugares. Quizás hacer una foto ahora y quizás hacer una foto después que haya una ley de paridad, y cómo cambia eso. Uh-huh. María Julia, ¿algo para apuntar sobre eso? Sí, tal cual. Es como ver, no sé, como de un poco cuestionar también el discurso meritocrático y el discurso del esfuerzo que te asigna como un superpoder personal, cuando en realidad, como decía Constanza, sabemos que la lotería social existe y en realidad tenemos ayudas sociales aunque no las veamos, ¿no? Claro, privilegios, formas, el haber nacido en determinado hogar ya te determina muchas posibilidades, uh-huh, ¿no? Entre otras de moverte en política, de poderte insertar. Entonces necesitas estas afirmaciones, digamos. Uh-huh. Exacto. Legales. De hecho, también otro tema en debate es el financiamiento de los partidos políticos, y el financiamiento también, o sea, justamente es algo a lo que las mujeres aún tienen también muchísimas dificultades de acceso, así como los jóvenes, así como otras personas dentro de los partidos políticos también lo viven, ¿no? Nos vamos acercando al final y quiero introducir por lo menos dos preguntas más. Una tiene que ver con un relato histórico, digamos. Uruguay es de los primeros países del mundo que consagró el voto de la mujer. Uruguay es un país que en los gobiernos de Valle y Ordóñez consagró la decisión del divorcio de la mujer por su sola voluntad. Estamos hablando del siglo pasado. ¿Dónde creen ustedes que empezó a generarse esa pendiente hacia abajo en la falta de promoción justamente de la participación femenina en la política? ¿En qué momento? ¿Advierten un momento? Yo la verdad creo que igual, más allá de esos avances, creo que siempre existió como esto, ¿no? Culturalmente había como dificultades para ir avanzando. Lo que sí creo que no tengo como muy estudiado eso, pero sí podría decirte que la primera legislatura después de que finalizó la dictadura, la primera legislatura en democracia, sí, en la década del 80, no había digamos, ni una sola mujer, uh-huh, ni una sola mujer. Entonces creo que ahí hubo sin duda como un retroceso, y bueno, después hubo que retomar, digamos. Empezar a levantar de esa pendiente negativa, digamos. Exacto, y que creo que obviamente, o sea, después que se abrió de vuelta el espacio, el movimiento social empezó a avanzar también con demandas como a impulsar cambios, y también existió esta red de mujeres políticas que se unieron para uh-huh, fortalecerse, y que después fueron como quienes dieron nacimiento, si querés, a la bancada bicameral femenina, que tuvo un rol súper importante en Uruguay para el avance de leyes que por los derechos de las mujeres, o sea, que tenían que ver con la agenda regional de género, y creo que esa alianza interpartidaria de mujeres feministas, uh-huh, creo que ayudó un montón también a este avance, ¿no? El avance y también a crecer en representación. Pero hubo que esperar mucho para que hubiera más mujeres en esos lugares para poder fortalecerse y poder defender juntas ideas, marcos, yo qué sé. María Julia, ¿algún apunte sobre esto? Solo el apunte que primero tenés que construir ciudadanía. Entonces, primero tenías que dejar que votaran para después, ¿no? Y todo lo que lleva. Uh-huh. Entonces, y los contextos, no sé, pensemos también la matriz productiva que tenía el Uruguay, como las posibilidades también que tenían las mujeres para insertarse laboralmente, y que eso también es toda una cuestión como
de papel y rol de la mujer en términos culturales, ¿no? Formar parte de sindicatos, acciones colectivas, movimientos sociales, o sea, pero primero tenés que ser ciudadano, tenés que estar reconocido que me parece que ese fue como el proceso, digamos, que se habilita con el voto. Y de vuelta a los cuidados, y los patrones, porque en definitiva, mirá, Francisco, que hablamos de lo que sucede, pero por ejemplo en el interior del país sigue siendo, o sea, los índices, bueno, eso debe saber Julia mucho más que nosotros, o sea, la autonomía económica de las mujeres es mínima, o sea, son quienes se encargan de los cuidados, o sea, ese tipo de índices dan cuenta de que también hay como dos Uruguay, si querés. Entonces creo que hay también eso también, ¿no? Quintiles, los dos quintiles más bajos y el quintil más alto tiene patrones culturales súper arraigados de machismo. Entonces, bueno, quizás la clase media, que siempre es como la que va impulsando el cambio, también tiene esto, también se tiene que repartir los cuidados, tiene que trabajar. Hay un montón de cosas para ir cambiando, para llegar a ese tiempo que puedes dedicar a la participación política, a la representación, a un montón de cosas. Un encare que le dieron ustedes a los datos que relevó la encuesta que realizaron fue esta comparación casi futbolística con respecto a los resultados y que nos gana Costa Rica, que nos gana México. A mí el que me indigna más es que nos gane Chile, ya lo aclaro desde ya. Esto por la pica futbolística ni que hablar, pero me pareció aún más inteligente todavía la forma en la que lo plantean. Si en el fútbol que Chile esté por encima de nosotros nos parece inaceptable, y a mí me parece inaceptable, ¿por qué si lo naturalizamos? Ahí voy una palabra que María Julia usó durante toda la charla. Naturalizamos que Chile esté por encima de nosotros en una participación femenina mayor y, bueno, no nos parece tan mal, no nos indigna, no nos molesta. ¿Por qué? Les pido una reflexión para el cierre sobre esto. María Julia, arranco contigo. En términos de la sociedad en su conjunto, podemos estar todos muy indignados. El tema es que, como venimos hablando, hay que promover cambios. O sea, y hay que cambios que además son cambios no solamente en el espacio político, que es lo que estamos hablando hoy, sino cambios en las empresas, en prácticas, en cómo criamos a nuestros hijos e hijas, en qué mensajes les damos, qué regalos les hacemos, ¿no? O sea, hay muchísima evidencia sobre esto. Entonces, en realidad nos pueden indignar distintas esferas y la situación de las mujeres en distintos espacios sociales. El tema es que también tenemos que entender de que es cotidiano esto, ¿no? Y que necesitamos también cambios que vengan legales, digamos, para que puedan impulsar y hacer más fácil y ayudar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto a entrar como en el cambio. Que han habido avances, obviamente, no es que vivimos en una sociedad que no va cambiando, lo vamos viendo en los comportamientos y en las opiniones de la gente en las encuestas que hacemos, pero es lento. Entonces, es importante estar como recordándolo y haciendo cosas para poder cambiarlo, más allá de las indignaciones, porque yo puedo estar muy indignada y no hacer nada. Sí, que es solo para la foto la indignación. Claro, las prácticas. Que el rol me queda muy bien estar indignado, pero a la hora de hacer las cosas, digamos, poco y nada. Estoy disfrutando mi privilegio. Bueno, claro. Yo creo que, por ejemplo, o sea, que creo que la demanda por paridad no es una demanda popular que vaya a salir la gente a las calles. O sea, porque al final del día, o sea, lo que tiene que ver con la cotidianidad de la gente no es tan visible. O sea, uno no está todo el día pensando cuánta gente lo está representando en el Parlamento. O sea, la verdad es que no es una demanda popular. Sabemos que no llenaríamos las calles con gente demandando por más participación de mujeres en política. Sí entendemos que es una demanda que sí la ciudadanía está a favor, y eso nos parece como súper importante. Y también entendemos que una mayor participación de política le haría mejor a la democracia, le haría mejor al país. Entonces, sí creemos que eso, las demandas, así como el divorcio, el avance del derecho de la mujer a votar, tampoco fueron demandas que tomaron las calles. A veces desde un lugar surge esto y es un avance normativo y es un avance en derechos que se adelanta a la demanda popular, digamos. Entonces, creo que pasa eso. Y también creo que así como porque nos gane Chile, nos podemos indignar hombres y mujeres, porque haya más mujeres en política, hay un montón de hombres que no quieren que haya más mujeres en política porque no quieren perder ese lugar en la próxima legislatura.
Constanza Narancio, integrante de ONU Mujeres, ONU Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias, Francisco, por invitarme. María Julia Acosta, directora de Desarrollo Social de Equipos Consultores, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer. Que pasen Un bien placer. ambos. Muchas gracias.